Buenas tardes para todos. Aquí comienza el programa Cuenta Regresiva. Hoy sin música porque no, no encuentro el icono de donde ponemos la música eventualmente. Así que vamos a comenzar este programa sin la música habitual de todos los domingos, donde arrancamos con la música de Atenas. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer sin música. Así que quiero saludar a todos en este día domingo 23 de agosto, especialmente a todas las personas que ya se están preparando para la peregrinación a los Yampas. La peregrinación será el día 11, 12 y 13 de septiembre y están todos invitados. Eh, bueno, como todos los domingos, yo los vengo a acompañar con la lectura y la reflexión del Evangelio, el santoral del día y las fiestas litúrgicas y comentarios y reflexiones de lo que encontramos en los contenidos de las carteleras. Vamos a comenzar directamente en el día de hoy con lo que es el Evangelio, perdón, la primera lectura. mm, del libro de las Escrituras y que es la lectura del libro de Isaías. En esa lectura, es un reflejo de los responsabilidades que nosotros recibimos de parte de Dios cuando se nos encomienda alguna tarea eh, para colaborar en los propósitos de Dios. Por ejemplo, la tarea que Dios me dio a mí es esta, la de difundir la palabra, las escrituras, y en un programa que se llama Cuenta Regresiva, que está dedicado a todas las personas en general, que un poco hablan del el tiempo que nosotros tenemos para buscar, encontrar a Dios y llenar nuestro corazón de lo que Dios nos ha sembrado hace mucho tiempo desde que nacimos y ser felices con lo que Dios nos tiene deparado para nuestras vidas. Es así que a mí me dio esta gran responsabilidad de ser un difusor de la buena noticia y bueno, la cual lo hago con mucho orgullo y dedicación y con mucha alegría sobre todo. Es algo que me apasiona mucho, que seguramente Dios lo debe saber. Me apasiona mucho hacer lo que es investigar en cuanto a las escrituras, tratar de entenderla y hacer una reflexión respecto a lo que contienen las escrituras. Tal es así que ustedes van a notar que en determinados momentos yo me detengo en la lectura y digo, miren lo que dice aquí. Y tengo algo para decir o buscar respecto a lo que estamos leyendo, porque es algo que me llamó la atención de las escrituras y que es tan importante y tal vez coincido con alguna otra persona por ahí que estaba buscando alguna palabra que oriente su vida o que le dé un nuevo sentido o giro a su vida con respecto a lo que yo tenga que decir y no por mí mismo, sino a través de la inspiración del Espíritu Santo. Yo no digo nada por mí mismo y creo firmemente que es el Espíritu Santo el que me impulsa a decir y a hacer todas las cosas que vengo a hacer aquí en la radio. Así que bueno, con esta introducción yo quería dejar un poco reflejado lo que hoy el Evangelio nos viene a contar, las lecturas también, y para que todos encontremos un poco de sentido en nuestras vidas cuando leemos las Escrituras y especialmente el Evangelio. Y bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Isaías. Esto dice el señor a Sebna, mayordomo de palacio. El mayordomo del palacio era la máxima autoridad
que había después del rey. Era quien tenía a cargo el cuidado y la administración del palacio. Así que imagínense, no es cualquier persona cuando nosotros decimos, ahí está el mayordomo, no es un cargo alto de la servidumbre, nada, es el segundo. Por eso en el segundo tiene que ver no tan solo por ser el segundo, sino por la gran responsabilidad que le dieron. Es así que eso se ve reflejado mesiánicamente en nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios le da la supremacía en todas las cosas le da la llave del reino de los cielos. Así también Jesucristo transfiere, mire qué tan importante esto que le estoy por decir. Así también nuestro Señor Jesucristo transfiere a Pedro aquel dominio sobre la iglesia y sobre todo la gestión aquí en la tierra para vivir la nueva vida ya en el cielo. Qué tan importante es. Ahí uno le da valor a lo importante que es lo que hacemos nosotros aquí en este mundo. No estamos simplemente en este mundo para pasarla bien y, y vivir la vida lo más larga posible ni nada de eso. Estamos con un objetivo muy claro y Dios tiene que ver todo en eso. Por eso muchas veces les digo, todo lo que hagamos se lo vamos a poner en las manos de Dios para que Él sea quien nos ilumine, nos ayude a transitar este camino que nosotros estamos haciendo aquí en este mundo para poder ir a su encuentro más allá. Por eso es tan importante estos que les quiero decir con respecto a las transferencias y a lo que la Escritura nos viene a proponer en esta primera lectura, que dice, esto dice el Señor a Sebna, que era un mayordomo de palacio, te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Imagínense a mí mismo aquí, si yo de repente pierdo el sentido de lo que estoy haciendo, seguramente Dios va a encontrar a alguien con más predisposición que yo para poder hacer bien esto que yo estoy haciendo. Así, tan sencillo como yo lo estoy comentando, así va a pasar. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleazín. Eleazín y Sebna son nombres simplemente. Nombre, pero sí le marca bien hijo de quién es. Es importante también la herencia que nos deja nuestro Padre. Cuando a mí me dio Dios esta oportunidad que estoy aprovechando, le dijo tal vez a cierta persona, se la voy a dar a Daniel, hijo de Ernesto. Y tiene que ver con la herencia que me dejó mi papá a mí. Y la herencia que me dejó mi papá tiene mucho que ver con lo que hoy yo soy en día. Le vestiré tu túnica, que tan importante es la túnica, y le ceñiré tu banda. O sea, todo lo que indique esa honorabilidad de la función que me están dando, está puesta ahí en la túnica y en la banda. Y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. De esa forma nosotros nos venimos a transformar en los padres de toda una audiencia, de toda una comunidad que escucha con atención todo lo que venimos a decir aquí en la radio. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie la abrirá.
De esta manera está dando, está dando un indicio, una señal propiamente dicho, sobre, sobre aquel gran privilegio que recibe esta persona. Está nombrando a David primero, David, de la cual desciende nuestro Señor Jesucristo, y está haciendo está dando una primicia de lo que va a pasar más adelante. Jesucristo, como el dueño de las llaves del cielo, a Pedro y a todos los apóstoles, como los que tienen las llaves de la iglesia. Por eso la iglesia es una y santa. Lo que Él cierre, nadie lo abrirá. Y está dando también una señal de lo que pasa en nuestra iglesia. Nuestros sacerdotes, descendientes directos de los discípulos, son los que tienen en su poder, digámoslo así, la capacidad de abrir o de cerrar en la gestión de todos nosotros, los laicos y las personas, desde la tierra hacia el cielo. No nos olvidemos cuán importante es la figura del sacerdote a la hora de nosotros poder desnudar nuestra alma y poder confesar nuestros pecados al sacerdote para que Dios nos perdone en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante la lectura de esta primera lectura sobre la transferencia de ese poder y, y cómo viene ahora a cargar de simbolismo a la iglesia representada por nuestro Papa y todos sus sucesores, por los sacerdotes y todos sus sucesores. Lo fijaré como un clavo en muro firme. Imagínense un clavo puesto en una pared, nadie lo puede sacar así nomás, al menos que utilice una herramienta tan fuerte. O sea, no se trata de sacar ese clavo, sino de cuán firme queda el clavo cuando uno lo pone bien en la pared. Entonces usa un elemento de este mundo para explicar cuán firme es aquella decisión de Dios para tales hijos suyos. Y será un trono de gloria para la casa de su Padre. ¿Cuántos mensajes, cuántas reflexiones podemos obtener de esta primera lectura? Y recién transcurrimos la primera lectura. Imagínense lo que vamos a encontrar en la segunda lectura y en el Evangelio. En la segunda lectura, que es la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Como les dije, San Pablo, o Saulo, como lo conocemos todos, no era una persona popular para los judíos de aquel lugar. El Saulo, para los creyentes, para los cristianos, estaba visto como alguien sin, sin garantías. Entonces era difícil para él hablarle a las multitudes y trataba de agradar y de hacer sentir que él decía la verdad, que venía en nombre de Dios. Por eso las cartas del apóstol Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Miren todas estas dos palabras que usa Pablo. Y cómo Dios ilumina esas palabras de Pablo a través del contexto de esas palabras. Utiliza la palabra cuán inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios.
La ciencia, que es la que estudia el comportamiento de todas las cosas, por un lado, y la sabiduría que uno adquiere con la experiencia. Para convertirse en una persona sabia hay que tomar acción, tener mucha experiencia, equivocarse, acertar, corregir y ir adquiriendo esa sabiduría que nos va a hacer crecer en lo que hacemos. Y en la ciencia, para poder descubrir, para poder utilizarla en favor de esa sabiduría. Por eso habla de estas dos palabras tan inmensa y pone a Dios al final de la frase. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios, incomprensibles sus caminos. Impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Designio impenetrable, las decisiones y planes de Dios son tan elevados que la mente humana no los puede alcanzar por completo. Es lo que yo estoy tratando de hacer aquí en este espacio de radio con la palabra de Dios, tratando de alcanzarla. Pero acá me está dando una razón para no para saber que yo no soy tan completo como para poder alcanzar aquella sabiduría de Dios que nos vienen a decir estas palabras. Las decisiones y planes de Dios son tan elevados que la mente humana no la puede alcanzar por completo. La forma en que Dios obra en el mundo y en la vida de las personas supera nuestra capacidad de explicación. Justamente porque Dios siempre tiene una forma nueva de intervención para nuestras vidas. Algo que no encuentra ni explicación, ni hay una repetición como para que nosotros digamos, ahora Dios va a hacer esto. No, Dios siempre tiene una forma nueva de intervenir en nuestra vida. Nos invita a reconocer la limitación humana frente a la soberanía divina. Y aquí está, en esta parte, cobra sentido aquella palabra que siempre la decimos acá en la iglesia sobre la pobreza de espíritu que nosotros tenemos, la necesidad de Dios que tenemos en nuestra vida. Solo necesitamos eso, reconocernos pobres de espíritu y nuestra vida va a tener mucho más sentido que un momento antes de haberlo dicho, generando una actitud de humildad y confianza y adoración, que es todo lo que necesitamos en la vida. Humildad, confianza y adorar a aquel que nos da el propósito en nuestras vidas. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser un consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? ¿Qué preguntas? Las vuelvo a repetir. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser un consejero? Creo que esa primera pregunta no la podríamos responder por nosotros mismos, sino a través de Dios. Todo lo que nosotros podemos hacer, lo podemos hacer en nombre de Dios, pero no por nosotros mismos.
¿Quién ha podido darle algo? Aquí viene otra pregunta que nos llama la atención. ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios lo tenga que pagar? Eso no es verdad. Sí. Es imposible que nosotros le hayamos podido dar algo a Dios primero an- antes que Él, porque Él lo necesite. Dios hace mucho tiempo atrás ya vio nuestra vida desde el comienzo hasta el final y sobre todo sabe desde el primer momento hasta que morimos cómo va a ser nuestra vida. O sea que es imposible darle algo primero a Dios si ya Él nos dio antes. En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice la segunda lectura. Es muy linda la segunda lectura también. Porque, porque por más, porque por más poder que hayamos recibido desde lo alto, nosotros no podemos decir que nosotros por nosotros mismos hemos logrado el lugar donde estamos. Todo se lo debemos a Dios y se lo vamos a deber a Dios. Nada hacemos por nosotros mismos. Es muy linda esta segunda lectura. Y llegamos a la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Seguimos con el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La gente crea muchas cosas de Jesús. Jesús había demostrado para entonces ser un poderoso profeta, pero la gente desconocía que Él fuera el Hijo del Hombre con la facilidad que nosotros lo hacemos. Imagínense, para ellos todo esto que yo les estoy leyendo no había sido escrito todavía. Las escrituras ni siquiera ni en pañales estaban, ni en proyectos, ni en la mente de las personas. Después fueron iluminados algunos apóstoles para escribir los evangelios. Pero así que imagínense la incapacidad de las personas para poder decir quién era el Hijo del Hombre. Tal vez algunos eruditos de la época podrían tener cierta iluminación porque habían estudiado las escrituras. Ya decía, ya se decían algunos profetas en algunas visiones habían visto algo como un hijo de hombre que descendía desde el cielo. Y aquel que estudiaba las escrituras y escuchaba estas palabras desde la boca de nuestro Señor Jesucristo, podía reflexionar y poder acercarse a quién era Jesús realmente. Estaban ahí de poder entenderlo, pero aún así era difícil para la persona ordinaria y común de ese lugar. Era imposible prácticamente decir quién era Jesús. Seguramente por eso todos decían, era un nuevo Juan el Bautista o un Elías o Jeremías, cualquiera de los profetas que ya conocían por la tradición, podían poder ser mencionados. En esa época se creía mucho en la superstición, en las brujerías,
en las reencarnaciones, imagínense, de tal forma que pensaban que todo lo que Jesús lo hacía actuando por el impulso de algún demonio, de algún brujo, para poder ganarse para poner ganarse el corazón de la gente. Entonces por eso Jesús les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. ¿Ve? Ahí está la lógica de la respuesta de las personas. Tal vez si se la hubiesen preguntado a algunos de esos doctores de la ley, podría haber tenido, iluminado por supuesto, podría haber tenido una respuesta un poco más cercana a la que estas personas estaban dando. Pero por supuesto la pregunta estaba dirigida a la multitud. Luego le preguntó: ¿y ustedes? O sea, los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Miren el poder de esta frase, de esta frase partida en dos. Tú eres el Mesías, el elegido de Dios, el Hijo de Dios vivo. Esta palabra y Dios vivo la vamos a escuchar repetidamente en las Escrituras, porque en el transcurso del tiempo, se había hablado de la existencia de otros dioses paralelo al Dios supremo, a nuestro Dios celestial. Aparecieron figuras como Baal, había otros dioses, dioses romanos, dioses egipcios, dioses ídolos, y sobre todo ídolos inventados por el ser humano, que no tenían vida, jamás habían actuado a favor de la gente, ni se los había hablado. Ni les había hablado, pero Dios directamente interactuaba con la gente y a sus profetas, o sea, a sus enviados, les daba el poder y la capacidad de poder demostrar que había un Dios que era real y vivo. Por eso dice la palabra acá: Dios vivo. Más adelante, vamos a llamar que Jesucristo vive y vive en el corazón de las personas. De esa forma Dios vivía en el corazón de las personas y muchas veces había actuado a favor de las personas, dando testimonio a través de los profetas a quien había enviado a hablarle al mundo, a dejarles el gran proyecto de proclamar el reino de los cielos, que se iba a hacer real con la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estas palabras: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Estas palabras habían sido tomadas de alguien sencillo, el hijo de un pescador. Ahí podemos cruzar del paralelismo que hay con lo que yo les decía. A Simón le respondía un gran padre, que era Jonás. No nos olvidemos que Jonás en la antigüedad ya había predicado a favor de Dios. Jonás fue aquel que fue tragado por la ballena, vivió tres días, y de esa forma se demostró el poder de Dios sobre este mundo.
devolviéndolo al mundo desde el vientre de la ballena. Pero volvamos a la frase esta, que Simón no era sacado de cualquier lugar, venía de una herencia paternal muy fuerte, creyente, creyente que era Jonás. Creo que era Juan también, te lo decía, llamaba Juan, porque Jesús por él le dice, Simón, hijo de Juan, creo que le dice, pero realmente, si nosotros queremos em, llamar la atención de las personas, tenemos que decir Jonás. Entonces rápidamente van a decir, Jonás, que lo tragó la ballena. De esa forma, se ve reflejado lo que decía en el primera lectura, cuando hablan del mayordomo y nombran al padre de ese mayordomo. La herencia que nosotros dejamos a nuestros hijos es muy importante. Nuestros hijos van a recibir una buena herencia si nosotros se la dejamos. Y de esta forma, Simón Pedro, inconscientemente y por la iluminación divina, puede responder de esta forma: tú eres el Mesías. Y usa estas palabras son únicas y absolutas: el Hijo de Dios vivo. Jesús, al verse sorprendido por esta respuesta, le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Ahí está. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te ha revelado ningún hombre, sino mi Padre. No te ha revelado ningún hombre. Nadie podría haberle dicho a Pedro esas palabras que él acaba de decir. Por eso Jesús le dice: no te ha dicho ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí está el paralelismo que hay con el Evangelio y la primera lectura, cuando a ese mayordomo le heredan lo que aquel mayordomo había dejado, hasta su capa y su cincha, que eran un símbolo de poder y prestigio y honorabilidad. Entonces le dice: yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Piedra, que es como después le llama Jesús a Pedro, por llamarle la piedra fundamental de la iglesia, se convertiría en el primer papa de la historia, y de él descienden todos los papas hasta la actualidad. Y es a través de la cual se funda la iglesia, sobre la cual pasan todas las decisiones, y quienes administran nuestra iglesia terrenal. Por eso es que es tan importante este nombramiento, como así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo a favor de los hombres, de poner en las manos de Pedro el liderazgo y la administración de la iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y es aquí donde la iglesia se convierte en una gran pieza, digamos, mecánica en la gestión de nosotros los seres humanos en la ascensión al cielo. Y dice: todo lo que ates en la tierra, todo lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Miren nada menos. Por eso dice, te doy las llaves, llaves para que tú administres esta parte. No se la iba a dar a cualquier persona. Por eso nuestros queridos sacerdotes, el valor de nuestros queridos sacerdotes, cuando nosotros, al momento de escuchar estas palabras, todo lo que ellos aten en la tierra quedará atado en el cielo, porque ellos nos confiesan, nos toman la confesión en nombre de nuestro Señor Jesucristo y se convierten en los grandes gestores y vínculo entre nosotros y el cielo. Quedará, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a su discípulo que no dijera a nadie que él era el Mesías. Claro, imagínense si alguien con confianza nos dice tal noticia y nosotros salimos a difundirla así sin fundamento, no estamos preparados todavía para dar semejante noticia. Eso lo íbamos a hacer una vez que él ya no esté, que él físicamente, digamos, históricamente ya no esté con nosotros, podríamos tener la potestad, con la ayuda del Espíritu Santo, decir quién era el Mesías. Por eso este cruce de estas dos palabras, no quiero que digan que soy el Mesías como quien dicen que la gente que yo soy. Imagínense si en el momento de haber sabido tal verdad a través de discípulo Pedro, los otros discípulos salían a decir, el Mesías está con nosotros. Peor iba a ser, no se iba a poder llevar a cabo todo el proyecto de salvación del mundo, que era la crucifixión y la resurrección. Y se iba a convertir todo en un caos. Entonces hay un tiempo para todo, un tiempo también para anunciar aquel reino de los cielos. Bueno, tenemos aquí la palabra de los papas, la palabra de los papas que nos viene a iluminar este día domingo dedicado al Señor y que nos traen la reflexión de la boca del Papa León XIV, que fue dicha ahí en la homilía de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo el 29 de junio de 2025. Y dice, en el centro del Evangelio que hemos escuchado está precisamente la pregunta que Jesús hace a los discípulos y que también nos dirige hoy a nosotros, para que podamos discernir si el camino de nuestra fe conserva dinamismo y vitalidad, si aún está encendida la llama de la relación con el Señor. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Cada día, en cada momento de la historia, siempre debemos prestar atención a esta pregunta, dice. Si no queremos que nuestro ser cristiano se reduzca a una herencia del pasado, algo histórico, como tantas veces nos ha advertido el Papa Francisco, y aquí nombra a nuestro querido Papa Francisco, es importante salir del peligro de una fe cansada y estática, para preguntarnos, ¿quién es hoy para nosotros Jesucristo? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida y en la acción de la Iglesia? ¿Cómo podemos testimoniar esta esperanza en la vida cotidiana y anunciarla a aquellos con quienes nos encontramos?
Hermanos y hermanas, el ejercicio del discernimiento que nace de estos interrogantes le permite a nuestra fe y a la Iglesia que se renueven continuamente y que experimenten nuevos caminos y nuevas prácticas para el anuncio del Evangelio. Esto, junto a la comunión, debe ser nuestro primer deseo. Bueno, aquí el Papa le da un sentido a lo que representa a Cristo en nuestra vida, ¿no? Que nos hace ver que nosotros muchas veces hacemos parecer como es alguien que pertenece al pasado y que no es de esta época. Y eso se refleja muchas veces en nosotros cuando nos quedamos estáticos, cuando dejamos de leer las escrituras y reflexionar. Yo les aseguro que vamos a leer una, dos y 10 veces las escrituras y cada vez que las leamos vamos a encontrar un nuevo significado de lo que nos anuncia. Es tan dinámica y tan extensa que sería imposible para los hombres tratar de traducirla en una sola vez de leída. No tengan dudas de que el año que viene, cuando yo para esta época esté leyendo estas mismas escrituras, les voy a decir algo distinto. Miren lo que les acabo de decir. Por eso la palabra, cobra grandeza la palabra que dice, qué rica es tu sabiduría y tu ciencia, Señor. Algo tan elevado e inalcanzable para los seres humanos y poder querer entenderlas a las escrituras de una sola lectura, para los hombres eso es imposible sin Dios. Por eso quiero que resaltar la importancia de esta iluminación, de esta reflexión de los papas. Una reflexión de un papa no es la misma que yo podría hacer sobre las escrituras. ¿Y qué tan importante es leer el Evangelio, leer a los papas, leer a los santos, leer a las festividades de la iglesia, que nos van a ir cargando de toda esa curiosidad por saber y creer y poder fortalecer nuestra fe, sobre todo con la lectura y poder compartirla sobre todo. No es nada tomarla para nosotros mismos y dejarla ahí, no, compartirla. Porque también hay em, otra carga de experiencia y sabiduría que podemos obtener a través de compartirla a la reflexión y lectura de la palabra. Imagínense si yo estuviese aquí sentado con otra persona, eh, seguramente esa persona tendría no un punto distinto totalmente opuesto a lo que yo digo, sino un nuevo punto de vista con respecto a lo que yo estoy acabando de decir. O puede agregar algo y fortalecer tal reflexión o palabra que yo tenga para decirle. Por eso la palabra compartir tiene un gran significado para nosotros los seres humanos y no tenemos que dejarla de lado. Y sobre todo no tenemos no tenemos que creer que por nosotros mismos podemos eh, tomar conocimiento y reflexión de lo que las escrituras nos vienen a decir.
Son muy importantes estas reflexiones de los papas, pero sobre todo es muy importante en nuestra vida la oración y el acercamiento con nuestro Padre Celestial. Lo podemos hacer en forma imperfecta, pero para eso está nuestro Espíritu Santo que nos va a ayudar a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Muchas veces hablamos y hablamos y hablamos, pero estamos queriendo decir algo, le estamos queriendo decir algo a Dios. Tal vez no encontramos las palabras, el momento preciso, pero siempre estamos queriendo comunicarnos con Dios. Y para eso, en nuestro intercesor, que es el Espíritu Santo, nos ayuda a llegar, nos ayuda a llegar a nuestro Padre Celestial. Ahí en nuestra imperfección, el Espíritu Santo encuentra perfección para poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a entregar el programa unos minutitos antes porque ya se viene el rezo de la coronilla. Y bueno, ellos empiezan a las 3 en punto y bueno, no quiero estar ahí hablando mientras ellos comienzan con su programa. Solo me queda decirles nuevamente que invitarlos después de haber participado, tal vez escuchado la lectura y reflexión de estas escrituras a la misa que se celebra en las distintas parroquias mm, del mundo para poder acercarnos y crecer en la espiritualidad un poquito más. Las misas son muy importantes y sobre todo todo el contexto ese de la misa, que significa ir a escuchar a la palabra, a escuchar la homilía de nuestro sacerdote, a participar en la Eucaristía y sobre todo en comunidad. Y hacerlo en comunidad nos va a permitir saber que no estamos solos y que hay otras personas igual que nosotros que están buscando a Dios y con la misma intensidad que nosotros. Yo los saludo en este domingo 23 de agosto del 2026 desde la ciudad de Concepción, en Tucumán, Argentina. Y otra vez no quiero dejar de invitarlos a la peregrinación de la Virgen de los Yampa, que es el día 11, 12 y 13. Justamente estuve dialogando con el cacique y las personas que se ocupan en la preparación de aquella festividad. Ellos, ellos preparan el camino meses y semanas antes para que nosotros podamos ir a aquella peregrinación. Es muy, muy valioso el aporte que ellos hacen respecto para que nosotros podamos llegar a aquel lugar tan lindo que es la capilla de la Virgen de los Yampas, hacia donde vamos nosotros caminando en peregrinación. Siento que este año va a ser distinto que los años anteriores y que estamos muy entusiasmados. Por eso otra vez les quiero hacer llegar mi entusiasmo e invitarlos a que participen de esa hermosa peregrinación. No se van a lamentar haberla hecho. Será entonces hasta el próximo domingo. Los saludos en Cristo y María Santísima.